Barra de Opinión presenta. Yo ya veía un poquito más grande a todos los niños que tenían mamá y yo decía, pues bueno, obviamente a mí me falta algo, ¿no? Y no puedo cambiar a mi hijo en el baño de hombres. Nadie puede entender por qué no tengo una nana 24 horas si soy hombre. ¿Quién es el loco ese que se vino con un niño y que resulta que va a hacer las labores de una mujer? Por eso también ya no quiero ser actor, porque sí, como actor tienes que estar listo para moverte. ¿Te interesa más dirigir ahora? Pues me divierte más, me emociona más. Mi último fin de semana de Coca. Ajá. Que además va a ser doloroso y triste porque son las despedidas. Diego, Dionisio, Luna, Alexander. ¿Y por qué no usas tú así a diario el Dionisio? Es muy bonito, ¿no? Es muy bonito, pero un buen rato de la vida lo odiaba, ¿no? Sobre todo en la adolescencia y de niño también. Me parecía... Mi abuelo se llamaba Dionisio y creo que mis papás no se pusieron de acuerdo, entonces hicieron la de, pues pongámosle los dos. Ah. Y ahora ya le ha agarrado mucho gusto. Y entonces el Dionisio lo uso en mi día a día. ¿Sí lo usas? Aunque a lo mejor después de esta entrevista lo voy a tener que dejar de usar porque ya lo dije, carajo. Pues Dionisio, a ver, Dionisio es el dios del vino y del éxtasis. Sí, le eres fiel al nombre. Sí, de hecho, a veces demasiado, ¿no? Pero sí, tenía toda una connotación que yo de niño no disfrutaba tanto como claro. ahora, ¿no? Pero sí me gusta el nombre. Pero, a ver, pero sí le eres fiel, o sea, sí encuentras, sí te interesa el vino como alterador de la conciencia. Totalmente. Y además siempre, bueno, como actor, por ejemplo, muchas veces es gracias al primer tequila o al primer vino que te echas que te atreves a hacer ciertas cosas. Y luego va muy relacionado también de lo que hago. La época que hacía cabaret, pues era muy divertido ir viendo los grados etílicos de la gente que te veía y luego los de los que estábamos encima del escenario también. Cuando están duros y no se ríen, y después cuando se ríen de cualquier babosada, y cuando ya no te hacen caso porque ya su fiesta está más divertida que la que tú les puedas ofrecer. Pero en general lo que hago está muy relacionado a la fiesta, a la celebración, ¿no? Sí. O sea, trabajas los sábados y domingos. Para empezar. Los días en que la gente está en el ocio, ¿no? Uh-huh. Los días, sí, te dedicas a entretener, pero además hay una cosa que es padre, que es como a dar eso que en la semana no sucede, ¿no? Y es rico saber que significas eso para el público a veces, ¿no? Claro. Cuando las cosas salen bien, ¿no? También. Claro, porque el cine y el teatro es una compresión de vida, ¿no? Uh-huh. La vida no es así. No, es como la música, es una intensidad distinta a la cotidianidad. Es justamente, es todo eso o sea, la intensidad que la vida no te puede dar, ¿no? Y el viaje que la vida luego no te deja vivir o no te deja observar, ¿no? Porque cuando te toca estar adentro no se ve igual ni se siente igual. Y los días son de 24 horas. Y los días son de 24 en el teatro, horas. En el cine, son las escenas clímax, ¿no? De las historias. Y además trae luego por eso siempre digo que hay como todo un afán de enterarse de qué haces con tu vida, pero nunca es ni siquiera tantito emocionante o no se puede comparar con lo que realmente es increíble, que son la vida de los personajes que uno cuenta, ¿no? Porque los personajes sí son atractivísimos. En una sentada ves a un tipo que le pasan 1000 cosas y que cambia y que empieza haciendo una cosa y termina haciendo otra y que vive un arco así. Y en cambio, pues si se acercan a tu vida, pues probablemente ayer fue exactamente igual que hoy y que mañana, ¿no? Sin embargo, tú eres muy celoso de tu vida privada. Pues trato de... ¿Por qué, Diego? Ay, porque valoro mucho eso, la cosa que es privada, la cosa que me pertenece a mí, a los seres que quiero, me encanta que ¿Sabes qué me pasa? Que creo que hay como distintos caminos para llegar a la fama, ¿no? Sí. Y el mío fue como muy gradual.
Y entonces nunca como que me alucinó, me volví loco por el hecho de ser famoso, de encontrar un reconocimiento, sino que al contrario, siempre venía acompañado pues de un ratote de trabajo y de caídas y no caídas. ¿Cuándo te diste cuenta que eras famoso? ¿Cuál fue Es el que es momento distinto que porque dijiste? la tensión, Ajá. o sea, la primera vez que hice una obra de teatro, lo sentí, ¿no? Ajá. Hice de película y se acaba de morir Julio Castillo y era en homenaje a Julio. Sí. Y Eras el chavito que era el salía chavito al que final hacía siempre. y señalabas hacia el horizonte. Salía encuerado, además, Sí. lo cual era una cosa muy fuerte para mí. Tenía 6 años, Sí. 6 años, sí. Y el hijo de Julio, uno de los hijos de Julio hacía el personaje y ya estaba grande para el papel. Y entonces Luis de Tavira me dijo un día en la casa de mi papá, ¿no lo quieres hacer tú? Y dije que sí. Y recuerdo que el bajarme y que la gente se acordara qué había hecho yo allá arriba, sí como que me empezó a trastornar, ¿no? Así dije, ay, cabrón, se están fijando, ¿no? Hay alguien fijándose en lo que hago. Sí. Y creo que desde ahí como que se me sembró la semillita de que se trataba sobre lo que hacías arriba del escenario, ¿no? Que no es, por ejemplo, como mi hijo, que a lo mejor si un día abre una revista en 10 años se dará cuenta que ya estaba él en una revista sin haber hecho nada. ¿No? Que esa es la fama que yo odio, Sí. o la atención que a mí no me gusta del todo, ¿no? La que te viene sin que la estés buscando, procurando, trabajando. Ya me desvié de la pregunta, pero... No, pero a ver, sigamos con tu nombre, porque ok. tienes un nombre muy interesante. También Dionisio es el dios del teatro. Yo primero pensé que tus padres, que son ambos gente de teatro, te pusieron Dionisio pensando en eso. Me lo pusieron pensando en mi abuelo, que era electricista y que no tenía nada que ver con el teatro, pero son de esas historias ¿Tu abuelo increíbles. materno o paterno? Paterno. Paterno. Así se llamaba. Tu madre, Fiona Alexander. Ella diseñadora de pintaba y hacía escenografía, muy hacía querida. vestuario. Ajá. La perdiste muy pronto, ¿no? ¿Qué edad tenías, Diego? Tenía 2 años. Tenías Fíjate 2 que años. siempre he pensado que la perdieron muchos, Sí. porque yo en realidad pues nunca la tuve, ¿no? Por lo menos no tengo recuerdos, ¿no? No, siempre que veo las historias de pérdida digo, bueno, pues también en mi caso no puedo decir que fui afortunado, pero me pasó en un momento, pues donde yo me agarré de mi papá y me agarré de quien estaba alrededor y fui entendiendo que tenía ahí un hueco, ¿no? Que había una carencia, pero mucho después. Cuando me di cuenta, Luna, ¿no? Ajá. Alejandro Luna, escenógrafo, tal vez el más connotado de México, Premio Nacional de Premio Ciencias y Nacional de Artes, las Artes, sí, miembro sí. de número de la Academia de Ciencias y Artes. ¿Qué fue para ti? Estabas diciendo cómo viviste con un hombre soltero. Pues soltero y muy... y siempre muy acompañado, ¿eh? Muy acompañado, exactamente. Sí, la verdad es que sí tuve entre las parejas que mi padre tuvo o tiene, más todas las amigas de mi madre que se quedaron como con la sensación de que eran las responsables de que hubiera una presencia femenina en mi vida, pues tuve muchísimas madres, ¿no? O sea, tuve muchas madres y un padre, eso sí me queda claro. ¿Responsables, dices? Sí, había, pues sí, de alguna manera yo ahora como padre lo entiendo, ¿no? La idea de ver que un niño se queda tan chiquito sin su madre, pues de repente me adoptaban, ¿no? Yo celebraba 5 Navidades al año, ¿no? En distintas casas. Mi mamá dejó muchas historias de amor y también, todas estas personas, pues de alguna manera... el único vínculo con mi madre que quedaba era yo, ¿no? Sí. Y yo representaba eso, pues el amigo que se había ido o la amiga que se había ido, ¿no? Y gente de teatro, me imagino. Y luego también en el teatro que somos súper promiscuos y que andamos haciendo familias por doquier, ¿no? En cada proyecto además es como eso. temporáneos, ¿no? Cambiamos de familia cada 5 meses, cosas así. Es bien duro el proceso de separarse de la familia teatrera. Pero sí es como... Siempre he dicho que es como el sueño de los huérfanos, ¿no? El teatro. De repente tienes una familia en la que desayunas, comes y cenas, todos se dedican a lo mismo, todos comparten una pasión, no necesariamente la opinión, entonces hay gente que amas, gente que odias, pero
con la que tienes que convivir por un determinado tiempo y siempre en situaciones como muy intensas, ¿no? Y te estás jugando tu prestigio juntos. Pues sí. Si el otro lo hace mal, tú quedas mal también. Sí, no, y hay una complicidad que eso sí, como en las familias, ¿no? Que se guardan unos secretos increíbles que solo saben los que están arriba del escenario, los que están atrás, en otras bambalinas y están ahí, pues sí, siendo parte de la parte que uno como público no ve, pero las historias que ahí se dan son maravillosas y esta cosa que tenía el teatro que a mí me encantaba, que yo los veía subirse y bajarse, ¿no? Que me fascinaba ver que de repente el cuate que le pegaba, el cuate que le pegaba a su esposa ahí, pues resulta que era gay y tenía una pareja adorable y y tenían 7 perritos, ¿no? Y ese mismo se subía y sacaba el cinturón y se volvía el malo de la historia, el abusador y luego me encantaba ver como el proceso de la mentira, ¿no? Todo lo que había ahí. Y eso en una familia es alucinante. Imagínate que todos los domingos las comidas familiares sean así, ¿no? Pues no pasa en muchas familias, o yo diría ninguna. Y el teatro sí te da eso, donde sí como niño es un mundo maravilloso de sueño, ¿no? O sea, la identidad como mentira, ¿no? No sé si estás de acuerdo, porque después empieza a ver la identidad supuestamente estable de los seres humanos y dices, también es una construcción teatral, ¿no? Claro, Solo que se empecinan en el personaje. Hay una construcción de personajes desde que nos levantamos, ¿no? Desde que descubrimos nuestro reflejo en el agua, supongo, ¿no? La sensación, y cada vez más ahora, además con los Twitters, Facebooks, esta cosa de la cara que le damos al mundo, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos describimos? En todas estas cosas hay ¿no? Tienes que poner tu perfil y qué te gusta, qué no te gusta y cómo eres y definirte en frases y... Claro. Y pues sí, Ahora te puedes inventar también. Totalmente. Yo dudo que haya un gramo de verdad, ¿no? Todo el mundo se idealiza y entonces, pues decides qué cara le quieres dar. Yo te conocí en una fiesta a la 1 de la mañana. Era una fiesta de adultos teatreros. Estaban bebiendo, fumando mota. Y ahí estabas muy chavito. ¿Qué tendrías 11 años a lo más? Estabas con Flor Eduarda Currola, tu cuata, ¿no? Sí, desde chiquitos. Nos acompañamos mucho, sobre todo en esa época donde todo era el mundo adulto, ¿no? Y ahí íbamos de la mano. Ella también hija de un director importante de Currola, ni más ni menos. Y después, Gael, ¿dónde lo conoces? Uy, pues más bien creo que él me conoció a mí en el Corral, cuando nací. Nuestros papás estaban haciendo con Juan José Lástima que sea puta, esta obra de John Ford, y pues desde siempre nos dijeron los hijos de la puta, ¿no? Porque Gael nació en los ensayos, Flor nació mientras daban función y yo nací al final de la temporada, ¿no? Entonces, pues mi mamá hacía vestuario, mi papá escenografía, el papá de Gael trabajaba como actor, y Juan José dirigía, y todos nacimos ahí y nos tocó de alguna u otra manera, pues pasar un buen tiempo de esa parte de la infancia, de la lactancia, ¿no? Más bien. ¿Qué edad tienes cuando haces la telenovela El abuelo y yo, se llama? Ahí ya tenía 12 años. 12 años. Y con ellos también, ¿no? Ajá. Justamente estaba haciendo Momo, Los Ladrones del Tiempo. Época. No, pues sí me acuerdo que hicimos la temporada Los Ladrones del Tiempo que dirigía Enrique Singer. Enrique Singer, y la adaptación era mía de una novela de Mike Lende. Exactamente, y estábamos en el Bellas teatro. Artes. Era pues de esas que firmaba la Compañía Nacional de Teatro, ¿no? La Compañía Nacional. Y se sentía maravilloso y lo que fuere. Y de repente Ana Celia Urquidi, que era pareja de Enrique, del director, Enrique, nos llevó
a este proyecto de la televisión y dejamos la fue obra de así. teatro a la mitad, ¿no? Fue horrible. Fue así. Fue horrible, una historia de... Fíjate. Bueno, dimos como 50, 60 funciones, pero eran estas cosas maravillosas que pasaban donde había todo un esfuerzo y una producción sota y 20 actores en escena, no sé cuántos éramos, pero éramos un chorro y a veces había 15 personas en el público, Bueno, ¿no? sí, la Compañía Nacional, eran los tiempos de esa Compañía Nacional. Sí. Creo que todavía, ¿no? Que hay más gente en el escenario que abajo. Pasa seguido. Bueno, te vas a hacer una telenovela a Televisa y estás allí con Ludvika Paleta, vamos, Julián de Tavira. Sí, éramos toda una ¿Quién más generación de estaba? escuincles, Osvaldo Benavides, Jorge Poza, había Alan Gutiérrez, había un buen cacho de los que habían hecho Bandidos, Ajá. los que estábamos en Los Ladrones del Tiempo. Los bandidos del Perrito Estrada. Del Perrito la Estrada, sí. película. Sí, Ajá. porque ahí estaban Jorge, Alan, Sí. ya no me acuerdo si había alguien más. Bueno, ¿qué fue esto? Ahora sí era que te reconocieran en la calle, ¿no? O sea, la tele tiene un alcance Sí, fabuloso, ¿no? pero venía de hacer teatro que de alguna manera es todavía, a pesar de que no es masivo, sí es una sensación de conexión con el público y de poder también, ¿no? Porque de repente lograr la atención de alguien y que pase algo y que haya una risa o no, o que... Sí, sobre todo con la risa, es una sensación increíble, pero que sí marea, ¿no? Porque sí es una sensación de poder lograr. Bueno, no sé, yo nunca he sido bueno para contar chistes, ¿no? Entonces, cuando logro hacer reír en el escenario me encanta porque en las mesas no lo logro. Y es definitivamente el que se sabe buen contador de chistes, ¿no? El que se sabe un buen cuentacuentos, pues sí hay como una seguridad que manejas en la vida distinta, ¿no? Sí. Y yo ya venía de eso, no fue que había otros chavitos que estaban en El Abuelo y yo que también les estaba pasando por primera vez, ¿no? Y es otro el viaje. Yo ya me sentía adulto, yo ya a los 12 años yo creí que yo ya podía con todo, ¿no? Sí fuiste un adulto prematuro, ¿no, Diego? Pero también tu circunstancia te obligó a eso. Pues sí, de hecho, como que me di cuenta tarde, ¿no? Pero un poco, por ejemplo, cuando empecé a escribir Abel, me di cuenta que estaba escribiendo sobre eso. Es esta cosa de que el relacionarte con la muerte, de alguna manera, o con la ausencia, te obliga de alguna u otra manera pues a madurar antes, ¿no? Y tal vez tú o a eras otro ritmo, no sé si tú eras antes. el polo de tu familia, como Abel, ¿no? Que Pues Abel sí. es como el papá chiquito de esta familia disfuncional. Pues es que cuando te das cuenta que falta algo y es tan obvio, de repente lo natural es que suceda. Mi hijo, cuando me voy a trabajar, se pasa a mi cama, ¿no? Y pues consciente o no, pero va y se acuesta ahí donde hay un hueco, ¿no? Es obvio, es como lo natural. Ajá. Y luego la otra parte, en mi caso, era pues una sensación de que te podían quitar las cosas, ¿no? De repente si... Yo ya veía un poquito más grande a todos los niños que tenían mamá y yo decía, pues bueno, obviamente a mí me falta algo, ¿no? Y te da esta sensación de que eventualmente te pueden quitar a tu papá o lo que sea. Y estar en el teatro era como un chance de asirme, ¿no? De tenerlo cerquita, de saberme parte de su mundo. Y luego ya no importaba si estaba o no estaba mi papá, ya aunque se fuera, yo ya me divertía más en el teatro, ¿no? Y ya donde me costaba era levantarme para ir a la escuela en la mañana. Y Flor Eduarda y Gael y tú hacen una amistad entrañable. Yo recuerdo que siendo muy chavos hicieron su primera película ustedes mismos. ¿Cómo fue eso? Pues fue una época, sí, donde de hecho nos pusimos a hacer un proyecto en televisión y estábamos muy orgullosos de nuestro contrato, eran horas de edición y material y equipo y todo era porque sí queríamos hacer nuestra película. Y éramos productores, Flor Eduarda y yo, de una película que dirigía la pareja de Flor Eduarda en esa época y que actuaba Martín Altomaro y Osvaldo y sí, era la sensación de que estábamos haciendo nuestro propio proyecto. Porque 17 años tendrías. Ahí 17 seguramente. 17, sí, 17 porque fue antes de Y tu mamá también. Y justo en esa época, como que de repente empezamos
o sea, el cine, bueno, el cine que se hacía en esa época era un cine que, pues con el que uno tenía muchas concesiones, ¿no? Lo hacías simplemente porque te invitaban, no importaba, ¿no? Qué película fuera, qué personaje fuera, no había opciones, ¿no? Los actores hacían teatro y televisión, algunos para vivir un poco más holgados. ¿Hiciste cine de esa calaña? Sí, hice mucho cine de ese. Se hacían 9 películas, 10, todas las hacía el IMCINE, ¿no? Todas pasaban por un mismo escritorio y vivían todas en pues más o menos en el mismo presupuesto y su vida era la misma, ¿no? Y a mí me tocó hacer varias, me tocó hacer Ámbar con Luis Estrada, me tocó hacer... Una película muy bonita. Sí. Sí, pero tenían una vida muy corta. Pues no hice una que se llamaba Un hilito de sangre, que creo que vio mi familia y ya. Sí. Hice varias, ¿no? Ahí sí, pero realmente las hacías por ser parte, ¿no? Porque según nosotros nos daba pedigrí estar ahí parados, ¿no? Aunque el director fuera o no fuera con el que querías trabajar, aunque, en fin, daba un poco igual. Y ese intento de hacer esa película pues era justamente el decir, no, vamos a hacer nuestra película con nuestras reglas, con nuestros viajes, ¿no? ¿Y existe la película? Existe. ¿Y dónde está? Pues ahorita yo creo que escondida en alguna parte de la sala del director, pero no, sí se exhibió y demás. Sí se exhibió. O sea, no fue vetada ni por ustedes. Bueno, ni se por la exhibió en algún censura. festival o algo así, porque a nadie le interesó más bien. Sí era muy censurable. ¿Cómo se llama esa película? Cuapa Heights se llama. Cuapa Heights. Ajá. Ok. Era un western en Pericuapa. ¿Dónde estudiaste actuación? Pues yo, mira, fui a algunas escuelas por ratitos, ¿no? Pero siempre digo que la verdad, si yo tengo que decidir a quién le di ese título como de maestro y demás, pues yo creo que ha sido a los directores con los que he trabajado. Con Harold Clement fue como muy importante porque me agarró en una época ahí de descubrimiento a los 18 años y me propuso un sistema de trabajo completamente distinto. No, esa era una obra de teatro, hicimos El Cántaro Roto. Sí. Y con él de alguna manera me metió en un track bien padre. Es un cuate que a veces es medio músico, no hablaba bien español y entonces me presentó una manera de acercarse a los personajes muy emocionante, que era como hacer un mapa emocional a raíz de tu primera impresión de un texto, ¿no? Sin preconcepciones y viajes y decir yo aquí quiero solucionar mi vida y este problema que yo traigo. Siento que lo adoro este hombre. Ajá. No, es lo que sueña un dramaturgo, o sea, porque el sobreanálisis y después escribir una obra debajo de la obra es lo que suele llamarse dirección. Exacto. ¿No? Sí. Pero a los actores pues, nos encanta eso, nos encanta traer toda nuestra problemática y todo nuestra historia emocional a nuestros personajes que no tienen ni por qué sufrirla, ¿no? Y este cuate hacía una cosa padrísima, que era el primer día que nos sentamos, estábamos en una lectura y la primera página era blanca. No decía el título, no decía nada. Y decía, bueno, pues hoy quiero que, si ustedes no logran empezar de una página en blanco, entonces este no es el proyecto para ustedes. Y todo el mundo así de, no, pero yo venía a hacer El Cántaro Roto con la Compañía Nacional de Teatro, ¿no? Y decía, no, aquí nada. Quiero que empiecen a leer palabra por palabra sin darle una sola intención ni siquiera sentido a la frase. Quiero que vayan escuchando las palabras. Y así vamos a empezar hoy nada más. Es lo único que les voy a pedir hoy. Una lectura que duró como 3 horas y media, donde todo mundo iba leyendo así y escuchando palabra por palabra de su texto. Y a partir de ahí decía, después hablamos de quiénes son sus personajes, después hablamos de por qué están ustedes aquí. Hoy quiero que partamos de esta hoja en blanco, ¿no? Y a partir de ahí, pues como que me interesó mucho su manera de ver las cosas, porque de repente... ¿Así abordas ahora los personajes? Pues también depende qué y con quién, ¿no? Porque yo sí creo que
no sé, a lo mejor por eso me gusta más dirigir que nada, pero yo sí creo que los procesos son de los directores, sobre todo en cine, ¿no? El proceso es del director y el actor es una herramienta. Y entonces yo he descubierto que lo mejor es descubrir quién es el director antes de decidir cómo te vas a acercar. Porque si no, lo más común es que estés chocando todo el viaje con alguien que quiere de ti otra cosa, ¿no? O que está esperándolo en unos tiempos distintos. Y cuando un actor llega como imponiendo, yo trabajo así, yo hago esto así, y me va a llevar tanto tiempo llegar a esto, y mi rango es este, y pues me parece un poco pobre, porque justamente de lo que se trata es de la colaboración, ¿no? Entonces Pero entras a lo mejor así es porque no fui a la escuela y entonces nadie me dijo las cosas tienen que ser así. Fui un rato, tomé un curso con Pepe Caballero, uno con Quintanilla, vino George Labodán y me metí al taller 2 meses, creo que duró 3 meses, y así iba brincando de aquí a acá, pero siempre trabajando al mismo tiempo. Y tu mamá también, Alfonso Cuarón, esa película te cambió la vida. Sí. La relación primero con Alfonso me cambió la vida porque es un cuate híjole. No, ¿Por dónde empezar cuando hablamos de Alfonso Cuarón? Sí, ha sido definitivo en todos sentidos, no solo en mi trabajo, también en como mi manera de relacionarme pues, con la gente que quiero y estuvo ahí presente en un momento que yo andaba como muy perdido. Y en esa película me reencauzó, me hizo sentir que yo podía hacer muchas cosas que yo no creí que pudiera. Me envalentonó en el buen sentido a atreverme, ¿no? Y a ver más lejos, a soñar con que podía hacer cosas que viajaran. Ajá. Yo venía, por ejemplo, una vez hice un cortometraje que se llamó El último fin de año. Y ese cortometraje que dirigió Javier Burges ganó el Oscar a Mejor Película Estudiantil. Claro. Ay, preciosa corto. Y recuerdo que nos entregaron el Oscar en un acto justamente aquí en los estudios, ¿no? Y fue una cosa ridícula. Estábamos en una salita donde normalmente se usa para corregir color en Churubusco, y ahí había prensa y estábamos nosotros y estaban todos los funcionarios vestidos de traje y nos entregaron la estatuilla que ellos fueron a recibir, ¿no? En la entrega de los Óscares, obviamente. Ellos fueron, o sea, no... Claro, eran esas, pues no sé si a él sí lo llevaron, probablemente a él, y lo pusieron a dormir en un Holiday Inn en las afueras, ¿no? Sí. Era esa época en la que no se festejaba del cine lo que se debería festejar, ¿no? Y era una cosa institucional, ¿no? Y entonces Alfonso justamente me sacó de ahí. ¿No? Alfonso se fue de México por eso, ¿no? Hizo su primera película y se dio cuenta el caminito en el que se hacía el cine aquí. Dijo, el cine no se trata de eso. Y se fue y hizo su película y demás. Y como que toda esa filosofía de vida, porque en nuestro trabajo no se puede separar mucho la vida del trabajo, ¿no? No hay como esta cosa de, pues la oficina es la oficina y la casa es la casa. En mi trabajo como que está muy confundido, ¿no? Como que cenas, desayunas con la gente que trabaja, se vuelve tu vida, el trabajo un poquito. Entonces él como que me llenó como de ideas en la cabeza, y casualmente además hicimos una película que fue muy exitosa, ¿no? Y entonces esas ideas empezaron a rendir frutos. Yo ya tenía gente, ya viajábamos, nos ganamos un premio en Venecia y estuvieron en Japón en un programa donde no entendía nada. Eso lo contó Gael. Sí. No, hicimos con Y tu mamá también hicimos como 8 meses de promoción. Yo fui a una cantidad de lugares absurdos, que ya de repente ya no entendía si estabas en Europa o eso ya no era Europa, en qué idioma te estaban hablando. Pero el mundo se te hizo muy amplio. Pero sí, empecé justamente a poder trabajar afuera. ¿Y qué siguió después de tu mamá también? Pues fui a hacer una película, un western a Estados Unidos, ahí con Robert Duvall y Kevin Costner, y una peliculota así, con muchos fierros y muchos campers. Salía de vaquero y daba balazos. Y después me fui, trabajé en España, y después trabajé en
Inglaterra y en París, Y filmé ahí por una el medio cosa. empezó tu carrera de modelo, ¿no? También, exacto. A ver, cuéntanos de así? Hermenegildo Oseña. Salías muy bien en Muchas esas gracias. fotos. Ahora, como que no te afectó a tu estilo de vestirte ¿Cómo ese que no? contrato. No. ¿No te iban el vestuario? ¿o qué? Sí, ahí lo tengo guardado. ¿De verdad? Doné mucho. Sí. ¿Y los Fíjate, usas? por ejemplo, a mi papá, una parte de todo lo que me daban era que mi papá podía ir a escoger una tela y venía el que corta de Hermenegildo Seña y le hacía un traje a su medida, exacto. Mi papá nunca fue, ¿no? Éramos un caso, no lo... Ajá. Ahora me arrepiento, sí, ya que lo pienso, pero... ¿Y no usaste esos trajes? Pues no, nada más cuando tenía que ir disfrazado de... Para que te tomaran las fotos. Pues sí, A ver, Diego, pero ¿por a qué? las premiaciones y a las sí. cosas así, pues siempre vas de personaje y te vistes y te pones un frac y llegas, ¿no? Y entras por la alfombra roja y demás, pero ya en mi casa no me voy a... Si no, ¿No? mientras menos cosas mejor. Mientras menos cosas, mejor. Bueno, eso es la vida de un actor, ¿no? Pues también estarse... Por eso también ya no quiero ser actor, porque sí, como actor tienes que estar listo para moverte, ¿no? Y de repente producir y dirigir te dan más chance de tener un centro. ¿Es por eso? Bueno, creo que eso es parte de... Te digo Es que en mi decir, vida está muy pero confundido lo personal con lo Claro. profesional, ¿no? O sea, no lo ¿Y en tengo serio claro. te interesa más dirigir ahora? Pues me divierte más, me emociona más, me ilusiona más, sí. ¿Ves el producto total es tuyo? Y sí, el proceso es como mucho más profundo, más aleccionador en todos sentidos. Es por eso que haces tu documental sobre Julio César Chávez. Pues sí, con esa parte justamente llegó de rebote a mí y yo quería hacer una película, quería hacer un largo de ficción, Ajá. pero sabía que sería interesante empezar a trabajar con la imagen y la edición y sentarme en todos los procesos que a los actores no nos invitan antes de aventarme a hacer una ficción. Porque creo que el documental es como más orgánico, te da más chance de... Oye, y en el documental todo el mundo actúa bien, ¿no? Pues sí, en el documental. No, y además Son en el series documental reales. la historia existe y depende de tu exacto. curiosidad y de tu ojo, el cómo se vea y de dónde, ¿no? Y de tu punto de vista al fin, porque la historia existe para todos, pero bueno, es el ángulo desde el que tú decides verla el que hace una película y los tiempos, estás en control de todo. Siempre hay chance de regresarte en los procesos, en un documental, ¿no? Siempre puedes regresar a filmar, regresar a escribir, regresar a editar. En cambio, en el cine de ficción, pues escribes, filmas y editas y a lo mucho puedes refilmar una cosita si te queda Porque dinero, es muy ¿no? caro. Porque es muy caro y porque además... pues Y no puedes requieres de volver un a juntar equipo. al No mismo le puedes equipo. pedir a Claro. a un niño que se quede de 8 años Claro. durante 3, ¿no? Claro. Regresas y ya tiene bigote. Entonces, pues ya no es el niño. Y en cambio, en este mundo del documental, pues sí hay como te digo, un chance de que el viaje sea como más orgánico, que se vaya dando naturalmente. Y Abel, que para ti es la primera película que diriges, que tienes control absoluto. Ha sido la experiencia más increíble que he tenido en mi trabajo. Porque además pude utilizar todo lo que sé o he ido aprendiendo como actor en el proceso de dirigir a un niño. De hecho, todo lo que me pasó como niño actor, ¿no? De alguna manera, todo lo que yo ya no... O sea, lo que borraría de mi historia, me preocupé porque no le pasara a este niño. Todo estaba diseñado para él, ¿no? Entonces, de alguna manera siento que mucho... O sea, no tuve que dejar al actor ahí guardado en otro lado, ¿no? Al contrario, todo eso me servía mucho para en momentos sí estar viendo lo que estaba haciendo como director, pero luego pensar como actor qué necesitaría yo y tratar de darle eso al niño. Y que haya salido bien, pues ha sido como la cosa más bonita que me ha pasado. O sea, la primera vez que la proyecté con público sí sentí una cosa que no me había sucedido nunca, ¿no? ¿De veras? Sí, muy especial. Mucho más que como actor. Cercana Aunque a lo no que se estás siente en allí tu teatro. imagen. Cercana a lo que se siente en teatro. Por eso yo digo, es medio
¿no? Sí, blanco no, y negro es que- decir esto, pero sí creo que el teatro es de los actores como el cine de los directores. O sea, el día a día, ahora con Coq, pues los que estamos en control de la experiencia diaria somos nosotros y el público, ¿no? Y es nuestra. Sí hay todo un camino trazado por un dramaturgo, por un director, por alguien que puso las luces y de repente todo tiene que suceder en estos lugares, pero esa sensación de pertenencia, creo que nos queda a los actores, ¿no? La sensación de que te echaste 100 funciones, que cada una fue distinta y que tú sabes por qué y que se trata de lo que sucede arriba, ¿no? Y en el cine, pues eso es dirigir, sentarte a editar. Todos los días puedes ir cambiando la cara de tu película y depende de lo que te pasó en la mañana, cómo editas esa tarde y al final sabes que a pesar de que está la colaboración de todos y por ende hay un alto grado de responsabilidad de todo el equipo, la responsabilidad máxima cae solo sobre ti, ¿no? Porque eres, como director digo que te la pasas haciendo fiestas despidiendo gente, ¿no? Primero terminas el guión y es, oye, felicidades, te emborrachas con el escritor, después empiezas tu preproducción, te emborrachas con todos los de la oficina porque te vas a filmar, llegas a filmar, te emborrachas con todos al final porque acabó el rodaje, wrap it up, se van, te vas con el editor, terminas de editar, te emborrachas, le agradeces y ya en la de la premier, pues esa es la única que te corresponde a ti nada más y ni siquiera porque es con los distribuidores y ahora con los agentes de ventas y no acaba. Yo sigo haciendo cosas de Abel, ¿no? Todavía. Pero al paso de los años hay un momento en donde la guardas en su lata Sí. y te despides a ti mismo, ¿no? Tienes que seguir a lo que sigue, porque si no... Y es bien padre porque es como una huella en la vida. Si yo cuando me tiran estos rollos de los tatuajes y me quiere convencer algún amigo, ¿no? Que te pongas un tatuaje, siempre digo, no, es que ya hacemos películas. Esas son tatuajes que no se quitan, ¿no? Ahí se quedan. Claro. Y la gente puede recurrir a ellas cuando sea. Y tú también. Y mis hijos eventualmente podrán ver esos trabajos. Y sí, ya son huellas ahí de la vida. Yo quiero que hablemos de Coq, pero quiero que entremos a través de Milk. Ajá. En Milk, una película importante del cine norteamericano, haces al amante de Harvey Milk, que lo hacía Champagne. Uh-huh. ¿Qué fue para ti esta invitación a ser un homosexual? Pues fue increíble porque me la estaba haciendo Gus Van Sant, ¿no? Y es un tipo que admiro muchísimo. Y fui o sea, me hablaron, él me dijo, oye, pues me gustaría verte porque como sabes son personajes reales y no te puedo ofrecer el personaje así nada más. Necesito verte y necesito que hagamos una escena, leamos. Y le dije, claro, o sea, me encanta que además me hablaba como para pedirme disculpas por hacer un casting y yo por mi lado estaba ya mandando un mensajito de, bueno, hacer un casting con este. ¿No? Y estaba feliz de la vida, llegué, lo hice y cuando entendí un poquito, no era solo hacer un personaje homosexual, era contar la historia de Harvey Milk. Y cuando entendí un poquito, no era solo hacer un personaje homosexual, era contar la historia de Harvey Milk no desde una película nuestra, chiquita, sino de una película gigantesca que hablaba sobre el respeto, sobre celebrar las diferencias, sobre un tipo además que decidió que no iba a vivir escondiéndose, que iba a ser feliz y iba a estar orgulloso de lo que era y iba a tratar de encontrar a alguien como él allá afuera y empezar a juntarse, ¿no? Y a protegerse unos a otros, pero todo a través como de la sonrisa, ¿no? Era una cosa y de padrísima de ese personaje. ¿no? Es la confianza en el sistema democrático. Pero bueno, sí, la democracia, pero además el entender una vez más que la política es de todos, ¿no? Que la política se trata de nuestro día a día, de nuestra cotidianidad, que debe ser parte de la vida de todos, no importa qué hagas, ¿no? Todos sus rollos que les decía a todos, a ti de alguna u otra manera mi problemática te afecta y puedes
tener una posición es tu responsabilidad, ¿no? Y ese mensaje me encanta. Y me encantaba que se mandara con una película, te digo, de estudio, que se iba a ver en todo el mundo, que independientemente de que no fuera el tema del que yo quisiera hablar o no aquí en México en ese momento, siento que le servía muchísimo a todos los temas que yo creo que tenemos que hablar aquí y los que se tienen que hablar en otro lado. O sea, como que el mensaje que manda el personaje, el contar una historia de un héroe que es un héroe porque decide tomar control de su vida y de su realidad, me parecía maravilloso. Ahora, y luego pero el personaje real, Ajá. que eso era lo que era durísimo, porque el personaje real era exactamente lo contrario, o sea, toda la investigación que hice de él era un personaje muy oscuro, una historia que no necesariamente me hubiera gustado contar. Vienes de un país macho. Uh-huh. ¿No tuviste resistencia para abordar ese personaje? Pues yo creo que más bien al contrario, como que tuve una entrega desmedida, ¿no? Para abordarlo justamente por esa presión social de la que venía yo. A mí me encantaba la idea de hacer un personaje, era un chavito en los 70s que no solo era gay, pero era mexicano en Estados Unidos, ¿no? Entonces, si yo me imaginaba esa realidad como la opresión total, ¿no? Sí, y además un chavito que corrieron de su casa en cuanto se enteraron que era homosexual, ¿no? Pero, por ejemplo, DiCaprio hace Verlaine. Uh-huh. A mí me parece un peliculón. Y después pide que no se muestre Verlaine, porque había pasado a otro nivel con Titanic. Entonces dijo, yo no quiero que me vean como un desarropado, un marginal, y un marginal por ser homosexual. ¿Qué implicó para ti cruzar esos límites usuales que tienen las estrellas de cine, pues? ¿Sabes qué? Es que yo nunca... ¿Nunca lo has medido así? Pues no, porque nunca he sentido, la verdad nunca he sentido como esa presión de ver mi carrera como un proyecto. Como un proyecto a largo plazo en el que tengo que lograr ciertas cosas. Al contrario, para mí lo que era más interesante era decir, me urge que salga esta película en México y ver qué pasa. Tan era importante que el día que la estrenamos se estaba votando en Estados Unidos, en California, se estaba debatiendo el matrimonio gay una vez más, después de no sé cuántos años, y me encantó ver cómo el cine de repente podía tener una incidencia en la realidad y podía volverse una herramienta tan útil. Porque como que le da sentido a lo que hacemos, dices, puta, qué chido. Porque sí, si mi vida está tan relacionada con mi trabajo, pues ojalá también mi trabajo pueda estar relacionado con la realidad en la que vivo. Con lo social. Uh-huh. Oye, Diego, Icoc es una obra muy divertida. El tema son dos homosexuales y sus tensiones. Tú haces un bisexual realmente, ¿no? Uh-huh. Un marginal por los dos lados. ¿Por qué? ¿Qué te gustó de esa obra para traerla a México? Porque la traes tú. Pues mira, estaba buscando una obra para hacer en México y cuando la leí me di cuenta que era como... era traer un debate, una reflexión, pero desde un ángulo el que yo no había visto esta realidad. Sí, muy inusual, ¿no? Es desde lo marginal en el centro, como diría Monsiváis. O sea, desde el punto de vista de los homosexuales, el traidor que se enamora de una mujer. Sí, pues sí, es que la imagen de la familia, de lo establecido, del núcleo, es una pareja gay que lleva muchos años, ¿no? Y de repente le llega en su vida una relación heterosexual a este personaje que lo deja girando y lo vuelve loco, ¿no? Y hemos visto eso siempre al revés, ¿no? Siempre en México es en las historias, por lo menos que yo más recuerdo, pues es el marido que tiene una relación homosexual en algún motel de la salida. En México y en el mundo, ¿no? Yo creo que es una propuesta muy novedosa de la obra. Y está padre llegar a esa reflexión desde el otro ángulo, ¿no? Y la gente se ríe más bien por nervios. Pues sí, pero yo creo que la risa es como así, es el detonador ideal para la reflexión y para el cambio y creo que además en México
donde nos cuesta tanto luego la profundidad, ¿no? Nos gusta quedarnos en lo de arriba. La risa es un engaño perfecto, ¿no? Para aquellos que no quieren profundizar, porque de repente a través de la risa se dan cuenta que ya están metidos e involucrados en una historia que a lo mejor si les hubiéramos contado al principio de qué iban y se metían, ¿no? Sí. Y eso es bien padre que suceda en el Bueno, a teatro. propósito, ¿por qué no tradujeron Coc al español? Fíjate que lo pensamos muchísimo y la única palabra que en realidad funcionaba era la polla, ¿no? La polla, que es español. Pero es muy, sí, muy castellano, ¿no? Me sonaba mucho a humor almodovariano, así. Hay otras, ¿no? Pues sí, puedes decir pito, puedes decir verga, puedes decir, pero hay una connotación también vulgar que no tiene en inglés. Bueno, que no tiene en Inglaterra. Ajá. O sea, mi tía dice cock. No, en la mesa de la casa de mis tíos, Claro, que son... porque No tiene tu ese... mamá no- era Era inglesa. inglesa, sí. Sí, ok. Y en la mesa, pues se puede decir y no pasa nada. Y aquí, al revés, aquí, como vivimos en una sociedad tan clasista, tiene una referencia muy vulgar, ¿no? Sí, como la corneta de mi general hubiera Exacto. sonado. Exacto, totalmente. Entonces, Oye, y Jaspic, o sea, Jaspic. el acierto, ¿tú llamas a Jaspic? pues, de alguna manera sí. Porque es el actor menos aparentemente adecuado para ser un gay. Ajá. Jaspic cultiva una actitud macha, se deja la barba Sí, oscura sí. y todo. ¿Y por qué Jaspic? Te soy sincero porque creo que de su generación es el mejor actor. Porque además, para hacer o sea, obviamente todos tuvimos que trabajar con nuestros prejuicios, ¿eh? No, vamos, yo crecí en México. No estoy exento de los prejuicios y de esa presión social y de alguna manera pues sí hubo ahí que rascarle y descubrir qué hay adentro, ¿no? Y ¿Qué trabajarlo. descubriste del otro lado de esa raya, de la raya del prejuicio? Pues, o sea, por ejemplo, en mi acercamiento al contacto con una mujer siempre es de una manera y con el hombre siempre es de otra, ¿no? Sí. No, y nos costó, pues, darnos ese primer beso, nos costó semanas de ensayos y de alguna manera, sí, no juzgar, no O sea, juzgar. con los hombres es a manotazo, Sí. abrazote, y con las mujeres es sintiendo, ¿no? Y yo obviamente también tuve que trabajar ahí con Bueno, mis algo se prejuicios y demás. destruyó en ti para poder entrar ese personaje. Pues Y día a algo día, se construyó, ¿no? Día a día. ¿Y cómo, te digo, cómo ves la vida del otro lado de la raya del prejuicio? Pues fíjate que Los colores son más intensos, te importan más las texturas. No, te lo pregunto en serio, ¿no? Porque el estereotipo es que el homosexual es el hombre que sí tiene derecho a ser verdaderamente sensual. fíjate que lo que veo es la relación con el sexo opuesto, cómo se libera, cómo se vuelve como mucho más interesante, mucho más de intercambio real, y no de choque. O sea, sin el personaje hombre... Yo analizo la obra y digo, o sea, mientras la hago, ¿no? Sí. Y digo, de lo que he ido descubriendo muchas cosas más sobre el camino es de mi relación con el personaje femenino y de cómo puede ser de repente atractivo que alguien sin todos esos prejuicios con los que yo me muevo o con los que, ¿no? El símbolo del macho se mueve, cómo de repente se presta para que haya una interacción real, una conexión real. Y eso me parece muy atractivo. No sé si todavía está muy fresco, no sé si ya lo estoy o no aplicando en mi relación, habría que preguntarle a mi esposa, pero sí, definitivamente siento que ahí hay una parte que luego no nos dejamos sentir y que está en eso, en la comunicación, ¿no? O sea, ¿tú crees que los hombres del siglo XXI les haría bien hacer una revisión de lo que es ser hombre? Sí, no me parece, o sea,
me parece que más desde o sea, bueno, en fin, muchas de las absurdas reglas con las que vivimos están puestas desde un ángulo que ya resulta arcaico y absurdo, que no tiene relación en realidad con nuestra vida, y definitivamente tiene que ver con eso, con un mundo donde las reglas se pusieron desde un ángulo totalmente masculino, ¿sí? ¿Y qué significa ser hombre? Y qué, pues no sé, por ejemplo, contaba. Oye, porque nosotros llevamos una revolución como de 50 años, pero como muy solas, ¿no? Ajá. Bueno, es que sí tiene que venir acompañada de, me acuerdo cuando me preguntaban en Abel, me pasó en Deauville, en Francia. Llegué con mi hijo, llegamos al aeropuerto y nos dimos cuenta que mi hija acababa de nacer y no tenía ni pasaporte. Y como era la segunda, ya se te olvidan esas cosas, ¿no? Y entonces dijimos, chin, pues bueno, me voy yo con Jerónimo y cuando consigan el pasaporte nos alcanzan. Llegué con Jerónimo al festival y estaba con mi hijo y pues solo para las entrevistas pedí que alguien me apoyara ahí con una nana que estuviera jugando con él ahí cerquita que yo pudiera ver y ya, nada más. Pero no pedí una 24 horas, ¿no? Y la del festival se me quedó viendo así como, ¿no la quiere 24 horas? ¡Qué locura! ¿No? Y de repente dije, bueno, órale, pues sí, sigamos, no sé qué. De repente quería cambiarle el pañal a mi hijo, fui al baño, me meto al baño en el hotel más chido de Deauville y demás, entro al baño de hombres y pues obviamente no hay ni cambiadores ni nada. Lo intento cambiar en el lavabo, se me está cayendo, pues me meto al de mujeres, toco. Adentro había una plancha para cambiar niños, había pañales, había todo, ¿no? Estaba puestísimo. Y así me fueron pasando mil cosas. Y entonces llego a la película y me dicen, oye, qué impactante el mundo de los machos de México. Y esta cosa de que las mujeres se quedan en casa y los hombres son los que se van. Y sí me enfurecí porque dije, oigan, ustedes son iguales. No puedo cambiar a mi hijo en el baño de hombres. Nadie puede entender por qué no tengo una nana 24 horas si soy hombre. ¿Quién es el loco ese que se vino con un niño y que resulta que va a hacer las labores de una mujer? Esto ha llegado lejísimos, ¿no? Es la estructura en la que vivimos y ya eso tendríamos que replanteárnoslo. Sí, estoy de acuerdo. Diego, ¿qué sigue? ¿Cuál es tu siguiente proyecto? Pues ahora mi último fin de semana de COC. Ajá. Que además va a ser doloroso y triste porque son las despedidas. Y después una vacación con mi familia, la de a de veras, no la del teatro. Ajá. ¿Vives en Miami? No, vivo entre Los Ángeles y aquí. O sea, estamos dependiendo de dónde me toque trabajar. Con Miami nunca me he podido llevar bien, es un lugar raro, pero... Oye, bueno, Diego, se nos fue el tiempo, qué gusto. Buenos días. Oye, muchas gracias, qué rico estuvo el cafecito. Barra de Opinión presentó. La disponibilidad de agua dulce se ha vuelto escasa y en algunas regiones está generando disputas políticas y confrontaciones violentas. En México esto no es excepción. De acuerdo con la Conagua, en nuestro país la tercera parte de nuestras cuencas están sometidas a fuerte presión hídrica. Esto es, el agua que se extrae de ellas es mayor que su capacidad de recuperación. De estas cuencas y los pozos que se nutre proviene el 100% del agua que usamos todos los mexicanos para vivir. El Consejo Mundial del Agua, World Water Council, determinó que un territorio está sometido a una fuerte presión hídrica cuando se explota más del 40% del agua naturalmente disponible. Más allá de las prolongadas sequías, el retraso en lluvias, los incendios que observamos en estos meses, las evaluaciones del Panel Intergubernamental de Cambio Climático indican que México puede sufrir y además experimentar una disminución significativa en el escurrimiento del orden del 10 al 20% a nivel nacional y mayor al 40% en los humedales costeros del Golfo. De hecho, hay zonas donde se presentan inundaciones frecuentes, como las de Veracruz o Tabasco, y la disponibilidad de agua para consumo humano es escasa. ¿La razón? Un uso ineficiente. Los nacimientos de agua no se cuidan, las fuentes superficiales de agua se sobreexplotan y contaminan, las prácticas agrícolas y ganaderas dañan los lechos de agua y no permiten la recuperación de pozos,
Y finalmente, la contaminación de los cuerpos de agua y de las cuencas dulces generan elevados costos para su tratamiento, además de que el 85% del agua que se usa en las ciudades simplemente se tira. Solo haciendo conciencia de dónde procede el agua que tomamos, cómo se usa, cómo se cuida, podremos como sociedad enfrentar la escasez de líquido que se ha convertido en un activo financiero muy caro y, peor aún, cada vez más escaso.